eh, un tema que nos parece muy importante, en el cual Bruno ha investigado y ha estudiado mucho, y nos va a poder dar una mirada bastante amplia y no solo una mirada quirúrgica sobre los tumores, las masas ováricas en pediatría y en pacientes adolescentes, donde es un tema muy importante porque primero se plantean múltiples diagnósticos diferenciales, diferenciar entre la presencia de una masa benigna o una masa maligna, pero aún en cada una de estas situaciones así más macro, hay nuevos avances y nuevos desafíos con respecto al diagnóstico, con respecto a la toma de conductas, no solo en lo que tiene que ver con el manejo de una enfermedad potencialmente oncológica, sino también la preservación de la fertilidad, que cada vez se habla más y es muy importante en estas pacientes. Así que Bruno trabaja en el Hospital Roberto del Río, Hospital de Niños en Santiago, y es uno de los cirujanos jóvenes involucrados en este grupo de latinoamericanos de cirujanos oncológicos pediátricos. Así que aprovecho antes de terminar la presentación en que cada uno de ustedes, si son oncólogos pediátricos y trabajan en diferentes lugares de Latinoamérica, que inviten a sus cirujanos a que se integren a nuestro grupo. Es un grupo bastante amigable, muy abierto y queremos ser cada vez más. Así que gracias, Bruno, por estar acá hoy. Bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias, doctor Los. Voy a compartir mi pantalla. Necesito que el anfitrión me permita. Bueno, muchas gracias por la invitación de parte de SLAOP de participar en este webinar, de compartir un poco la experiencia de mi hospital Roberto del Río. Y acá sí. ¿Me confirmas, Bruno, si ya lo puedes hacer? Ahora sí, perfecto. Muy bien. Entonces, esta presentación se titula Toma de decisiones en tumores ováricos pediátricos. Hablaremos de aspectos clínicos, médicos de los tumores ováricos, de los aspectos quirúrgicos de eso, en el setting de la cirugía electiva y también en el setting de la cirugía de urgencias. Y si nos da el tiempo, también compartiré un poquito de la experiencia de mi centro. A modo de introducción, las masas ováricas en niñas son de baja probabilidad de malignidad, varían entre un 4 y un 22% según la edad, y en general tienen una alta sobrevida. A diferencia de la adulta, habitualmente los tumores ováricos pediátricos son derivados de las células germinales y son universalmente más frecuentes independiente de la edad, siendo más comunes los benignos, los teratomas maduros, con respecto a los malignos. También existen tumores epiteliales, así como en la mujer adulta y la mujer anciana, ¿verdad? Que son más frecuentes en el caso del grupo pediátrico en aquellas niñas que ya presentaron su menarquia. También existen otras diversas histologías y también existen tumores secundarios que son sumamente infrecuentes en comparación a la población adulta. La presentación clínica de los tumores ováricos es bastante variable, desde un hallazgo imagenológico, que es, al menos en mi medio, algo cada vez más común, encontrarse con tumores ováricos en una ecografía abdominal por otra causa, pero también se puede presentar por masa abdominal palpable, que semiológicamente da un cuadro característico de una masa de mi abdomen inferior, móvil, ¿verdad? Por ser una estructura intraperitoneal, firme, indolora, discreta la palpación, redondeada, y ante el hallazgo de masa abdominal palpable, vale la pena decir que en una niña postmenárquica siempre debemos hacer el diagnóstico diferencial con otras causas obstétricas, descartar el embarazo. También se pueden presentar o motivar la consulta que un tumor ovárico se presente por el efecto de masa que ejerce, por ejemplo, en la vía urinaria, produciendo síntomas del tracto inferior, o la constipación y síntomas con respecto al tracto digestivo. También la masa ovárica puede explicar un dolor abdominal recurrente o incluso un anexo agudo, y rara vez también asociarse a repercusiones endocrinas con hirsutismo, virilización y pubertad precoz en un grupo particular de histologías. Existen asociaciones de predisposición, ¿verdad?, que aumentan la probabilidad de tener un tumor ovárico. En adultos eso es ampliamente conocido, alteraciones del gen BRCA,
HNPCC, que no es una realidad muy común. De hecho, en el paciente pediátrico no se expresa muy frecuentemente en la pediátrica, sino más bien en la adulta joven, pero sí es importante reconocer algunas situaciones de predisposición, como el síndrome de Turner, algunas alteraciones de la diferenciación sexual que llevan a la presencia de gonadoblastoma, y mutaciones en el gen DICER1 que característicamente se asocian a tumores ováricos estromales. Entonces acá, a modo de diagnóstico diferencial, tratamos de crear este algoritmo, ¿no? En donde ponemos las masas anexiales y podemos distinguir en este grupo lesiones que son del ovario y paraováricas. Es importante observar acá que en lo ovárico debemos primero descartar que se trate de algo funcional, reconociendo que existe un contexto particular en donde van a existir masas ováricas funcionales. Por ejemplo, en la lactante pequeña, en donde todavía existe influencia de las hormonas maternas, o en la niña postmenárquica, donde existen influencia de las hormonas propias. Habiéndose descartado ese contexto, lo más importante que hay que descartar es que existe una situación neoplásica, sea de la línea germinal, epitelial u otra, y rara vez algo no neoplásico como de otra estirpe, como por ejemplo la endometriosis, que rara vez se presenta, al menos en nuestra población de niñas menores. Debemos recordar que también en el anexo existen estructuras parováricas que pueden producir malformaciones congénitas o remanentes del desarrollo embriológico del tracto genital, que pueden expresarse como quistes simples paratubarios, que a veces puede ser fácil de distinguir y a veces no. Existen situaciones también, cuadros inflamatorios como el absceso tubovárico y obstétricos, como el embarazo ectópico, todo eso más característico de la mujer que ya ha tenido relaciones sexuales. Bueno, a modo de recuerdo nomás, esta diapositiva muestra las diferentes remanentes y anatómicos, vestigios del desarrollo que pueden dar, por ejemplo, algunas de estas lesiones paraováricas que les mencionaba. Existen diversos. Son más bien infrecuentes en comparación a las masas ováricas, pero deben tenerse en cuenta. Bueno, ahora adentrando en el tema de la toma de decisiones y en el manejo de estas lesiones, existen diversas maneras de enfrentarlo. Esta es una de suma interés, en mi opinión, que fue propuesta en un paper publicado recientemente, a propósito de un joint meeting del APSA, en donde diferentes expertos muestran o proponen este algoritmo de manejo que van a tomar decisiones con respecto a la masa ovárica, tomando en cuenta su composición a la imagen, si es sólida o quística, la presencia de marcadores tumorales alterados y algunos hallazgos imaginológicos, como el volumen, el diámetro mayor, y algunas características que ya detallaremos a seguir, como el índice de Uland o el hallazgo de la imagen decrecente ovárica, que ya les voy a explicar. Lo importante es que todo esto va a orientar hacia la sospecha de malignidad, y eso va a determinar cuál es nuestra conducta oncoquirúrgica. Primero que todo, los marcadores tumorales, en general, sabemos que debieran estar no alterados o en rango normal en los tumores benignos, por lo tanto son propios de un número importante de tumores malignos. Además de un marcador de malignidad, son orientadores para cierta histología y afortunadamente son además un marcador muy objetivo. Por lo tanto, una alteración de la alfa-fetoproteína habla fuertemente de un componente Yolk-Sac en el tumor ovárico encontrado, de beta-HCG habla de un componente coriocarcinoma, la LDH, ¿verdad? Es un marcador bastante inespecífico, que habla muchas veces de ilicis tumoral, por ejemplo, pero también está alto en un digeminoma ovárico, por ejemplo. Existen otros marcadores, por ejemplo, el CA125, una proteína propia de la superficie del epitelio peritoneal, y que va a estar alterado en muchas patologías. En la endometriosis puede estar alterado, en una peritonitis puede estar alterado, pero en el contexto de una masa ovárica
un quiste complejo, en que podría corresponder a un tumor epitelial maligno, vamos a encontrarlo elevado y va a ser orientador de conducta. Otros marcadores importantes son hormonas medibles como el estradiol, la testosterona o la inhibina, todos esos orientadores de algunos tumores particulares, bastante más infrecuentes, pero que son importantes cuando nos encontramos con una masa sólida ovárica. Otro elemento clave para el estudio preoperatorio es la ecografía, que se sugiere que sea una ecografía ginecológica transabdominal, y para obtener máximo rendimiento de esta, necesitamos ver a través del abdomen de la mujer virgen las estructuras pélvicas. Por lo tanto, la técnica ideal es tener la vejiga llena. Además, también es importante que en ese estudio se realice digamos, una valoración Doppler de la masa y de las estructuras pélvicas. ¿Qué sacaremos de esa ecografía? El tamaño, la composición y la ecoestructura de la lesión, y un par de elementos que se han tomado en cuenta últimamente y que son importantes para la identificación de la malignidad o benignidad de la lesión. Primero que les quiero comentar es un índice, que en este caso el índice de Uland. La verdad es que existen diversos índices que han sido inventados para tratar de predecir este asunto de la malignidad, pero este es un índice de interés porque es validado en población pediátrica, toma en cuenta el volumen y la ecoestructura de la lesión, y da un puntaje en cada uno de estos requisitos del 0 al 5, y que sumados iguales o superiores a 7 hablan fuertemente de malignidad. Por lo tanto, interesante que lo conozcamos y sea útil para nuestra toma de decisiones. Otro hallazgo interesante es este signo, el signo de la crecente ovárica, o el hallazgo, no sé si ve mi cursor, el hallazgo de parénquima ovárico sano en relación a la lesión quística o solioquística ovárica, que un parénquima ovárico, por ejemplo, en este caso, incluso con folículos, ¿verdad?, que habla en fondo fuertemente de que la lesión es benigna, y además de proporcionar digamos, una información de que esto probablemente el tumor va a ser enucleable, y hay un tejido que podemos dejar remanente y esperamos que sea útil para conservar su función. Así que también un elemento ecográfico de interés, y que cada vez más vamos a estar buscando en el manejo preoperatorio de estos pacientes. En particular, cuando ya estamos sospechando de malignidad, es imprescindible, pero también usado en muchas pacientes donde suponemos enfermedad benigna, es la tomografía axial computada. Es un estudio que en el fondo va a hablar tanto del anexo como de la diseminación de la lesión. Por lo tanto, vale la pena detenernos a averiguar qué información yo quiero obtener, qué información podemos sacar con respecto a la lesión anexial. Por ejemplo, ¿es esto ovárico claramente, o pudiese ser extraovárico? ¿Cuál es su estructura? Si es quístico, o si es sólido, o si es sólido-quístico. Si adentro de esa estructura encontramos densidad de grasa o de calcio, que son ambas fuertemente asociadas a teratoma. ¿Cómo se encuentra el ovario contralateral? Y información además que va a ser importante para tomar decisiones del cirujano, como el volumen y el diámetro mayor, de la técnica que voy a emplear, una bolsa de extracción idónea para el tumor, con el uso de la laparoscopía. También la TAC puede dar información sugerente de complicación como una torsión anexial. Además del anexo en sí, también la TAC nos va a informar información sobre la presencia de nódulos peritoneales, ascitis, compromiso nodal retroperitoneal e incluso metástasis a distancia. Con toda esta información preoperatoria, lo que quisiéramos entonces es llegar al momento de la cirugía con la máxima información para poder tomar decisiones con respecto a la resección y la extensión de la resección y la etapificación de la paciente que debiéramos hacer en el intraoperatorio. Por lo tanto, hicimos esta tabla en el fondo que quiere, de cierta manera, resumir cómo esta conducta va a depender si la lesión es benigna o maligna y cuál es la histología que presumimos que tiene. Por lo tanto, acá vemos cómo los tumores benignos, como un teratoma maduro
o un epitelial benigno, por ejemplo, un cistoadenoma seroso, son susceptibles a tumorectomía en un grupo importante de pacientes, con preservación contralateral, mientras que en el otro extremo tenemos enfermedades malignas como un germinal maligno o el teratoma inmaduro, que muchas veces incluimos en este grupo, o un cistoadenocarcinoma, que van a requerir entonces una cirugía resectiva bastante más agresiva, con una oophorectomía o incluso una salpingo-oophorectomía en el caso del epitelial. Vemos que en este caso, de los germinales malignos, es aceptado la preservación del ovario contralateral y la etapificación se hace a través de lo propuesto por el COG, mientras que el epitelial maligno tiene un comportamiento, nuestra conducta será mucho más similar a la conducta de un tumor de la mujer adulta, con una cirugía mucho más agresiva, que incluye la resección de la trompa, que eventualmente podrá requerir la resección de la trompa y ovario contralateral, y su etapificación se rige por la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Los tumores estromales también lo incluí, son bastante más infrecuentes, como le comentaba, se asocian a la mutación del gen DICER1, pero a propósito de una paciente que tuvimos, se revisó en el fondo que la conducta ideal en estos pacientes, o muy aceptado, es que se le haga una salpingo-oophorectomía con preservación contralateral. Bien, preparándonos entonces para hablar sobre el aspecto quirúrgico de esta patología, quisiera comentarles un par de detalles anatómicos y fisiológicos de interés, y el primero de esos es que es la anatomía, en el fondo. El ovario, les quiero recordar que es un órgano intraperitoneal, digamos, no cubierto de peritoneo, no peritonizado. Acá vemos en esta imagen, por ejemplo, cómo el peritoneo recubre el pedículo vascular del ovario, pero el ovario en sí es intraperitoneal. Eso es importante porque vamos a ver que en la cirugía de preservación ovárica se incide directamente la cápsula ovárica para tener acceso al tumor, y por lo tanto cualquier manipulación está directamente o en inmediata vecindad con las estructuras funcionantes del ovario mismo. Otro detalle anatómico muy importante es la vascularización que recibe el ovario, vascularización anastomótica, que depende en parte de la arteria y vena ováricas, la arteria que viene directamente de la aorta, ¿verdad? Y también parte de la vascularización es tributaria de la arteria uterina, de la ilíaca interna, que va a formar una red anastomótica ingresando por el mesosalpinx en torno al ovario, y todo eso es sumamente importante cuando queremos, tanto en la cirugía con preservación gonadal, para realizar una tumorectomía favoreciendo la perfusión del tejido remanente, como también al momento de hacer el control vascular completo del ovario cuando se hace una tumorectomía, o sea, una oophorectomía, perdón. Ahora, con respecto a la fisiología, y tomando en cuenta nuestro interés por la preservación de la fertilidad en las pacientes supervivientes de tumores en edad pediátrica, como ya le había comentado, la inmensa mayoría de los tumores ováricos en los niños son benignos. Por lo tanto, ante ese detalle, vale la pena tratar de seleccionar a aquellas pacientes que son susceptibles de cirugías conservadoras de parénquima con tumorectomía. También ya les voy a mostrar que la tumorectomía puede ser bastante más delicada y más compleja de realizarse, no mucho, pero sí más delicada que una oophorectomía. Por lo tanto, de pronto se pudiera preguntar por qué, cuáles son verdaderos argumentos o fuertes argumentos para ese esfuerzo. Y la respuesta está justamente en la fisiología y en cosas que ya están bastante consignadas en la literatura. Sabemos que la oophorectomía unilateral no interfiere en la función, no interfiere significativamente en la función gonadal temprana, por ejemplo, en un estudio, acá les dejo la referencia, en donde se vio, por ejemplo, que al comparar niñas con oophorectomía o tumorectomía, no se vio, por ejemplo, que las niñas con oophorectomía tuvieran mayor incidencia de ciclos irregulares o mayor incidencia de dolor pélvico crónico. Así que la respuesta de por qué decidir preservar parénquima no está en la función temprana, sino más bien en la función
tardía. Vimos que se adelanta significativamente la edad de la menopausia cuando se hace una ovarectomía precoz en las niñas. Eso, además de tener un impacto en la reserva folicular, por supuesto, y en la edad fértil cronológica, o sea, no poder tener guaguas después del inicio de la menopausia, ¿verdad? También significa una exposición más precoz a riesgo cardiovascular y el detrimento de la densidad mineral ósea que se supone por la menopausia. Además de eso, de ese adelanto de la menopausia, existen otras consecuencias probadas, como por ejemplo, mayor riesgo de compromiso cognitivo y demencia, mayor riesgo de presentar descendencia con trisomía 21, y otro elemento a considerar es el hecho de que estos tumores, particularmente demostrados en tumores germinales, la tasa de recurrencia y la tasa de patología metacrónica es significativa, por lo tanto, todo lo que quisiéramos, todo lo que pudiéramos preservar de parénquima normal, valdrá la pena, no ahora, sino en el seguimiento a larga data de estas niñas. Acá el trabajo que les comentaba, un trabajo muy interesante, que muestra en una población de más de 200 mujeres danesas que habían recibido ovarectomía, se les comparó su edad de menopausia con respecto a la población general y se vio cómo hubo un adelanto significativo, aunque discreto en general, de 2 años, ¿verdad? Que parece ser poco, pero cuando se estratificó ese adelanto con respecto a la edad en que se recibió la ovarectomía, vemos que es mucho más significativo. Por lo tanto, cuanto más precoz la ovarectomía, más se adelanta la menopausia. Un tema importante y un argumento que a mí me parece muy fuerte para tratar de preservar la mayor cantidad de parénquima ovárico posible en aquellas niñas que tienen enfermedades benignas. Hablaremos entonces ahora de principios quirúrgicos y para eso vamos a hablar de 3 apartados. Primero que todo es la etapificación. Etapificación es un proceso fundamental para toda la patología neoplásica del ovario, ya que es el momento de la cirugía el mejor momento para darle, digamos, es el momento de la cirugía, muchas veces es el único momento para una etapificación acuciosa de compromiso abdominal que tiene la paciente. Por lo tanto, se conoce, ¿verdad?, desde la conducta de las mujeres adultas, cómo es esa etapificación que se rige por normas de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, que es bastante más agresiva, que recoge una serie de un muestreo dirigido que recoge, citología del líquido pleural, biopsia de diferentes superficies del peritoneo parietal, el ovario contralateral, los linfonodos retroperitoneales, etc. Toda esa etapificación es válida también para los tumores epiteliales malignos cuando presentes en la niña, pero parece no ha demostrado tener mayor impacto o no parece necesario por su agresividad y extensión cuando aplicables a los germinales malignos. Por lo tanto, en particular en ese subgrupo de pacientes, que son de hecho los malignos más comunes de la niña, se hace una etapificación un poco más sucinta. Acá les dejo el listado de puntos que requiere la etapificación del Children's Oncology Group, ¿verdad? Que es bastante más ahorrativa con respecto al muestreo. Se muestrea el líquido peritoneal y se examina de forma dirigida con inspección y palpación los linfonodos con inspección de toda la superficie peritoneal y del omento, ¿verdad? Y se inspecciona también el ovario contralateral. Por lo tanto, no requiere, es una etapificación menos agresiva aplicable a los tumores germinales malignos de la niña. Bien, ahora con respecto a las técnicas, vamos a hablar de la tumorectomía, que es la cirugía de acción ovárica, que está indicada en lesiones benignas, en el teratoma maduro, en el epitelial benigno, un cistoadenoma, mucinoso, y también en patología no neoplásica como quistes funcionales y quistes paratubarios, que rara vez son neoplasia. Los fundamentos ya les comentaba, tener un menor impacto en la reserva ovocitaria y en el potencial de fertilidad, buscamos disminuir esa asociación a menopausia precoz
y preservar tejido por el eventual alto riesgo de la presentación de un tumor recurrente o metacrónico. Acá les voy a mostrar un par de casos. Esta es una niña de 13 años que por un dolor recurrente abdominal se le hizo una ecografía que identificó una lesión solidoquística. Al examen físico la lesión era bien pequeña, no era palpable, los marcadores eran normales y la tomografía no demostró compromiso nodal ni metástasis a distancia, por lo tanto se presume una enfermedad benigna y la cirugía acá fue una tumorectomía ovárica. Acá les tengo una especie como de cómic demostrando la técnica paso a paso, pero básicamente parte con la demarcación del sitio a incidir de la cápsula ovárica. Acá ocupamos electrocoagulación monopolar, pero solamente tratamos de que se hace en este momento y extendemos la disección de forma roma y de forma cortante, incidiendo la cápsula ovárica para liberar y rodear, verdaderamente enuclear esta lesión, preservando el parénquima sano. Acá vemos cómo se avanza en ese procedimiento, ¿verdad? Cómo se van separando la cobertura, la cápsula y el parénquima del tumor, que es bastante notorio, discreto, y finalmente se termina cortando y para su exteriorización. Acá otro caso, una niña obesa que tiene un dolor abdominal recurrente también de larga data y que se pesquisa de forma ecográfica esta lesión, que además era palpable a través del abdomen. Los marcadores son normales y en la TAC se muestra una lesión de estas dimensiones, 8 por 8 centímetros, que tiene la evidencia de calcio y densidad grasa adentro de la lesión, fuertemente sugerente de un teratoma maduro. Se descartó además que tuviera compromiso a distancia y se procedió a una cirugía con conservación de ovario, también siguiendo los mismos principios anteriores. Traigo este caso también porque es un poco mayor, es un tumor mediano, no es grandísimo, pero que permite que también aportar algunos detalles que en el fondo uno tiene que tener en cuenta al momento de la cirugía. Por ejemplo, acá cuando el tumor es de este tamaño, uno tiene que elegir, tratar de identificar con claridad cuál es el parénquima preservable, tratar de alejarse al momento de la marcación del sitio donde ingresa la vascularización del ovario, ¿verdad? Tratar de hacer esta marcación lo más lejos posible del mesosalpinx y tener en cuenta que eventualmente vamos a dejar parte de la cápsula, pero parte nomás, que va a salir junto con el tumor, poniendo en la balanza el riesgo de romperlo y dejar la mayor cantidad de parénquima funcionante posible. Acá entonces se ve ese tema que les estoy comentando, que parte de la cápsula se va a ir junto con el tumor y vamos a dejar la mayor parte posible del parénquima que se ve acá gordito, ¿verdad? Apartado por esta pinza, y donde se avanza también con disección roma y cortante. Finalmente, como les comentaba, acá en un momento más avanzado de la cirugía, se ve como el parénquima remanente se va a distinguir claramente del tumor. Podemos eventualmente también usarnos de la gravedad a nuestro favor para diferenciar una cosa de la otra y facilitar la disección, pero va a haber una pequeña cantidad de cápsulas que se va a ir también junto con el tumor en favor de no romperlo. Acá se completa la tumorectomía finalmente y se revisa la hemostasia. Esto en el fondo es una imagen representativa de cómo queda el ovario finalmente. Se deja una zona cruenta, se trata de minimizar el uso de coagulación monopolar que puede dañar a los folículos en este parénquima. Tratamos de usar, ojalá, electrocoagulación bipolar, compresión, ¿verdad? Para dañar lo menos posible el parénquima residual, y frecuentemente dejamos el ovario así, cruento como un huevo frito, y ese aspecto es un aspecto bastante favorable, y a pesar de que no se ve muy bonito, acá vemos como a un control a un mes, el ovario que está operado es prácticamente indistinguible del ovario sano, porque esto se va a organizar y se va a retomar la anatomía normal.
Bien, también existe para algunas pacientes la oophorectomía, que es la cirugía de indicación del teratoma inmaduro, de los tumores malignos germinales, epiteliales y otros. Por lo tanto, yéndonos a lo que les comentaba antes, aquellos tumores que son sólidos, con un parénquima indistinguible, marcadores tumorales alterados e índice Ullman, esos son los mayor a 7, esos son los pacientes, mayor o igual a 7, disculpa, esos son los pacientes que vamos a elegir para una oophorectomía de entrada. También se plantea que aquellos tumores muy voluminosos, con el parénquima indistinguible, también se van a oophorectomía de entrada. La verdad es que esto es bastante controvertido, es sujeto a la, digamos, preferencias de los grupos cuando no hay mayor indicio de que esto es una lesión maligna. Algunos grupos tratan de siempre de preservar algún tejido, tratando de darle, preservar, digamos, ovario sano, funcionable a futuro, pero muchas veces muchos grupos aceptan la oophorectomía de entrada para estos pacientes. La técnica, en resumen, consiste, como les comentaba, en una tapificación quirúrgica y de forma bastante reglada la disección de los ligamentos y reflexiones peritoneales, el control vascular y la decisión de preservar o no la tuba uterina. Como ya les adelanté, en general los tumores germinales está permitido la preservación tubaria, se hace solamente oophorectomía, pero en los tumores epiteliales se defiende la salpingo-oophorectomía en esos infrecuentes casos de tumores epiteliales malignos. Acá les voy a mostrar también un par de casos. Esta es una niña de 9 años que había tenido una cirugía hace un año previo en otro centro, previa a nuestra consulta con nosotros, de un tumor ovárico que había sido histológicamente un teratoma, pero que tuvo un curso y una evolución bastante inhabitual. Evoluciona con un dolor abdominal precoz, una masa palpable ya desde los 6 meses del postoperatorio, y al TAC al año lo que vemos es una lesión de 12 por 9 por 7 centímetros, bastante más fea que lo que se esperaría para un teratoma maduro, ¿verdad? Heterogénea, con contenido graso, áreas hiperdensas, vasos sanguíneos. Esto, a pesar de tener marcadores tumorales normales, se presumió como una enfermedad maligna por su curso y su evolución, además de su estructura imaginológica. Se malpensó de que esto fuese más bien una lesión maligna por esa recurrencia tan precoz y tan sorprendente. Lo que se hizo entonces fue una laparotomía Fan Steel, una esterilización del ovario. Acá vemos cómo se va preservando la tuba uterina ipsilateral, se controlan los vasos mesosalpinx y también los vasos ováricos. Acá vemos donde probablemente ocurrió la cirugía primera, que era una zona que histológicamente está cubierta por fibroblastos, demostrando probablemente la cirugía previa donde se encontraba, y lo que se hizo acá fue una oophorectomía. El resultado de la histología de esta paciente fue un teratoma inmaduro, con zonas de disgerminoma probado por inmunistoquímica con CD117 positivo. Otra paciente, una niña de 3 años premenárquica, por lo tanto, que había tenido una masa palpable asociada a constipación y que la ecografía demostró esta lesión indistinguible de un ovario, o sea, donde no se podía distinguir ningún ovario sano, con lesión sólida heterogénea grandota, en la tomografía 9 por 6 por 12 centímetros, marcadores que estaban, esta alfa-fetoproteína está normal, a pesar que se ve 26 es por la edad de la paciente, la beta-HCG estaba normal, el LH tenía este valor que era un tanto inespecífico, la conducta fue también una laparotomía de Fan Steel y una oophorectomía, finalmente demostrando un teratoma inmaduro grado 1. Esta paciente al control con marcadores a los 4 a 6 semanas tenía los marcadores tumorales normales, por lo tanto, según la tapificación COG, quedó clasificada como etapa 1 y la cirugía fue finalmente curativa. Este otro caso, el último que les voy a mostrar, se trata de una paciente de 12 años
que era posmenárquica y tenía actividad sexual. Por lo tanto, lo primero que se hizo fue descartar un embarazo, habiéndose palpado esta gran masa abdominal que demostró tener marcadores negativos, y se le hizo entonces, habiéndose descartado embarazo, una tomografía demostrando una lesión bastante grande, de 19 por 9 por 25 centímetros, un gran componente quístico, calcio en su interior. Se presumió que esto se trataba de un teratoma maduro, y la cirugía fue también un abordaje abierto, un fanestil amplio, o sea, con incisión amplia en piel, una exteriorización que se usó de un pequeño truco. Se usó una cola directamente sobre el tumor, y sobre esa una membrana de hule estéril, por la cual se pudo incidir y vaciar con control oncológico la lesión, y finalmente se pudo retirar esta masa con un beneficio inmediato a la inspección. Una vez que hablamos de cirugía, tenemos que hablar entonces de complicaciones, ¿verdad? Y recordar que las complicaciones de esta cirugía en general son el sangrado, particularmente es muy infrecuente que uno tenga que volver a entrar a un abdomen por un hemoperitoneo en este contexto, pero me imagino que sería más probable que fuese en contexto de una tumorectomía, en donde debemos siempre revisar, ¿verdad?, la hemostasia del lecho cruento del ovario. La atrofia, que se refiere al tumor, a la atrofia del parénquima remanente en un ovario que se hizo tumorectomía. La recurrencia también es una complicación posible, con tasas que se acercan al 7%, que no ha demostrado mayor diferencia en pacientes con ovarectomía, de pacientes con tumorectomía, ojo, importante. La menopausia precoz, que es propia de los pacientes que reciben ovarectomía a temprana edad, o que se le hizo una tumorectomía y el parénquima se atrofió. La incisional, ¿verdad?, que es más bien propia de las laparotomías medias, que va a disminuirse en caso de Fan Steel, y aún más cuando se usa la laparoscopía, y tener siempre en cuenta el riesgo de lesión visceral, vascular y tubaria, particularmente cuando tratamos tumores de gran tamaño. Esta es una paciente que no tuvo ninguna complicación, que tuvo un resultado cosmético muy favorable después de una tumorectomía ovárica laparoscópica. Finalmente les quiero comentar un poco de la asociación entre el anexo agudo y un tumor ovárico incidental. Sabemos por la casuística importante de pacientes que una torsión ovárica va a tener un lead point como una masa en un 60% de las pacientes, y de esos la mayoría va a ser quistes funcionales, pero en un cuarto de estas torsiones ováricas podemos encontrar una neoplasia. El primer mensaje yo creo que hay que entregar es que ante la sospecha clínica fuerte de torsión anexial vale la pena hacer una exploración quirúrgica. Las imágenes en general dan sospecha, pero no descartan. En ese caso, una herramienta a considerar es la laparoscopía exploratoria, que va a beneficiar a las pacientes por su menor invasión. Y en esa laparoscopía me puedo encontrar con dos situaciones: una tumoración ovárica sin torsión, en donde, por ejemplo, pudiéramos tener información preoperatoria de que se trata de un tumor ovárico funcional, y ahí la conducta eventualmente puede ser un vaciamiento o una resección de la lesión. Una lesión paraovárica, que se puede identificar en el mismo operatorio, en donde se puede hacer una resección completa. Y frente a una lesión neoplásica y un cirujano que se siente que no está capacitado o que le falta estudio a la paciente, por ejemplo, porque no se tomaron marcadores preoperatorios, lo recomendable es el estudio y la cirugía electiva. El otro contexto que podemos tener es que la niña tenga una torsión anexial verdadera y un aumento de volumen o tumoración ovárica, y ante esa asociación lo recomendable es detorcer y hacer un seguimiento clínico e imagenológico, un estudio completo y una eventual resección de forma electiva. Este mensaje es muy importante. Lo que busca es evitar la ovarectomía de urgencias. Eso se ha hecho por muchos años. Se ha dicho: esta niña tiene una torsión ovárica, veo una lesión, un ovario gigantesco, sospecho que tenga una lesión y sospecho que esto puede ser un tumor maligno.
ese argumento antiguo de potencial malignidad no debe ser el fundamento para una ofarectomía urgente, y esta casuística lo demuestra. Les recomiendo que revisen y muestren a sus cirujanos de urgencia este paper. En 114 casos se encontraron que efectivamente hay entre un quinto y un cuarto de los pacientes tenían neoplasias, es verdad, pero en general benignas. Y en 707 casos solamente un 1,8% se trataban de enfermedades malignas. Por lo tanto, eso de entrar y hacer una ofarectomía urgente en el fondo va a evitar que yo pueda seleccionar pacientes de ese gran grupo que son candidatas a preservación ovárica. Además, la misma idea de hacer una ofarectomía urgente por la misma sospecha de malignidad frecuentemente va a ofrecer a la paciente una cirugía no oncológica. Por lo tanto, de igual manera entraría a hacerse una tapificación oncológica y un second look. Así que lo recomendable es de torcer, estudiar y cirugía electiva. Bien, finalmente, en estos últimos minutos les voy a comentar la experiencia de los últimos años del Hospital de Niños Roberto del Río, de acá de Santiago de Chile, donde se han operado 42 pacientes, un 16,7% debutaron con torsión anexial y un número importante de niñas recibieron ofarectomía primaria, particularmente en el principio de esta casuística. Por lo tanto, eso fue lo que motivó en el fondo esta revisión local. Pero finalmente, de esta neoplasia podemos decir que más de la mitad correspondió a tumores germinales maduros, que fue lo más común, y solo un 12% a tumores malignos. 60% de las niñas recibieron tumorectomía, donde lo más común fue teratoma maduro, y solo un 40% recibió ofarectomía, y este grupo incluye a todos los pacientes con enfermedad maligna que observamos. De los pacientes con tumorectomía solamente se objetivó una atrofia. Entonces, desglosando por patología benigna y maligna, acá vemos que el 88% de nuestras niñas fueron operadas de enfermedades benignas neoplásicas. Se excluyeron de este grupo todos los tumores, o sea, todas las lesiones funcionales, todas las lesiones parováricas. Solamente mirando a la patología neoplásica, vimos que en un primer momento la tumorectomía fue la cirugía de elección en 58% de las niñas, y actualmente alcanza el 78% en un segundo periodo de la serie, y la ofarectomía, entonces, por lo tanto, ha disminuido su incidencia, porque en tumores benignos estamos siendo capaces de identificar un número creciente de pacientes candidatas a preservación ovárica. También llama la atención de que en este grupo es mucho más común que a una niña con un epitelial benigno se le haga una tumorectomía que una ofarectomía, por esta razón. Nuestras niñas con neoplasias malignas fueron el 12% de la serie, todas recibieron ofarectomía y tapificación quirúrgica abierta. 2 de ellas fueron por disgerminoma, 2 por teratoma inmaduro, y solamente una por un tumor de Sertoli Leydig asociado a una mutación del gen DICER1. Bien, esta es la experiencia de nuestro centro. Esta es lo que les quería comentar sobre este tema apasionante y que merece mucha discusión, que cada vez está sujeta al manejo de parte de los cirujanos pediátricos. Les doy las gracias por la oportunidad y espero que podamos discutir un poco de este tema que a todos nos gusta mucho. Les dejo mi mail para cualquier consulta y cualquier tema que queramos conversar a nivel latinoamericano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bruno. Yo creo que fue una pasada muy completa sobre esta patología, de que por supuesto uno la puede abordar desde diferentes lugares, ¿no? Una cosa es las decisiones que tiene que tomar el cirujano en la urgencia, otra cosa es un hallazgo en las imágenes en el contexto de otra patología o de otros síntomas, y la toma de decisiones tiene que ser siempre consensuada, compartida en forma multidisciplinaria. No estoy viendo preguntas en el chat. Me gustaría que aquellos que quieran hacer comentarios o preguntas puedan levantar la mano o ir escribiendo en el chat y les iremos dando la palabra. El doctor Sergio Villeda pregunta, ¿qué manejo ofrece, doctor, a la recurrencia
o aparición de tumor en el ovario contralateral? Una muy buena pregunta. La recurrencia tiene una incidencia relativamente alta. Puede alcanzar en algunas series entre 7 a 10%. Y creo que lo primero que debe hacerse frente a una recurrencia de un tumor ovárico, sea en la misma gónada o en la contralateral, es volver a hacer el workup de descartar si esto tiene probabilidad de ser maligno o no. Hay que tener en cuenta que recurrencia no significa malignidad, y podemos volver a echar mano de variables imagenológicas y todo lo que es el estudio con marcadores tumorales. Yo creo que eso es fundamental, volver a estudiar como de cero, tomando en cuenta que frecuentemente una recurrencia puede ser una nueva recurrencia, por ejemplo, como un teratoma maduro. Creo que fundamenta aún más la cirugía de preservación ovárica en aquellas pacientes que podemos seleccionarlas para ese procedimiento. Yo me gustaría saber qué opina el doctor Lobos. Sí, sin duda, por suerte es una situación bastante poco frecuente, pero coincido absolutamente. Uno tiene que, ante la recurrencia en forma metacrónica de una lesión que obviamente uno no había sospechado del otro lado, o que aparece en forma tardía, la, 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 lo obligatorio es volver a estudiar al paciente de la misma manera, y siempre que se pueda tratar de hacer cirugía preservadora de la gónada, cosa que a veces no es tan fácil, y son esos pocos casos donde se genera la situación bastante angustiante de tener que hacer una cirugía mutilante. Pregunta el doctor Sergio Rivero, en sospecha de malignidad, ¿se toma siempre muestra para citología de líquido peritoneal? Sí, eso es parte de la tapificación tanto de la FIGO como del COG. Es algo sencillo que se puede hacer a todas las pacientes, incluso frente a un tumor benigno. Eventualmente lo que puede ocurrir es que la cantidad de líquido peritoneal sea muy, muy pequeña, y en ese caso se sugiere un lavado con solución salina. Algunos recomiendan que sea con Ringer lactato. Y sí, efectivamente, el estudio citológico puede ayudar a identificar digamos, el estatus de diseminación que va a tener en el peritoneo. ¿Podrías, Bruno, remarcar nuevamente cuál es la estadificación rutinaria que uno hace cuando encuentra, por ejemplo, en la situación de urgencia, una lesión tumoral en un ovario y uno va a hacer la resección, ya sea cirugía conservadora o una oforectomía si corresponde? ¿Cuáles otras medidas quirúrgicas deberíamos hacer de mínima? Ya, Sin tener confirmación, ¿no? Antes de saber qué tipo de tumor se claro, trata. lo mínimo y que no va a ser extremadamente agresivo y que contempla, digamos, aprovechar el momento quirúrgico, es la toma de muestreo de líquido peritoneal, que es sencillo y factible siempre, y la inspección acuciosa, y eso es muy importante, por eso es que se hace de forma primaria en el momento quirúrgico, la inspección de la cavidad peritoneal en todas sus superficies. Estoy hablando del peritoneo parietal bajo los dos domos diafragmáticos, sobre la superficie del hígado, sobre la superficie del vaso, eventualmente todo el omentó, la cavidad pélvica también eventualmente se podría tener nódulos. Y además de esa inspección, ir pensando si hay algo que muestrear. Toda lesión sospechosa, que habitualmente no es lavable, que queda puesta sobre ahí, puede tener un color variable, blanquecino, a veces rojizo, puede ser una carcinomatosis peritoneal, y eso merece estudio. Además de eso, debe mirarse el anexo completo del otro lado. Por ejemplo, en un ovario derecho con un gran tumor, vemos el ovario izquierdo, lo levantamos con una pinza de forma lo más roma y delicada posible, sin atricionar la trompa, buscando que tenga una lesión contralateral, y también se puede palpar la zona de los vasos ilíacos, a ver si existe además de la inspección, si existe algún aumento de volumen sugerente de diseminación nodal. Creo que ahí fue completo en la descripción. Podemos revisar la normativa COG. Muy importante porque, digamos, a los cirujanos más grandes, la norma años atrás era como bastante más agresiva, donde cuando uno sospechaba una
una lesión maligna, tenía que hacer la resección completa del epiplón, tomar biopsia del ovario contralateral, del peritoneo, etcétera, y eso está claro que ya no está indicado, pero sí tiene, creo que jerarquiza el rol de la laparoscopía, porque está claro que es importante cuando uno entra a una cirugía laparoscópica y tiene una sospecha de un tumor maligno, está bastante claro que en general la recomendación es convertir a una cirugía abierta y hacer la resección del tumor por cirugía abierta si uno sospecha malignidad. Pero eso no quiere decir que uno no aproveche la laparoscopía para hacer esta inspección mucho más completa que uno puede hacer por la laparoscopía, especialmente en el hemiabdomen superior y en las cavidades, los bolsillos del peritoneo. Hay algunas preguntas más en el chat. Edurne Machea, que es nuestra ginecóloga infantil especialista en el hospital italiano, pregunta un caso hipotético en el cual tú tienes una paciente derivada por ginecología de adultos que tiene una imagen quística que parece benigna, con alfa-fetoproteína, gonadotrofina coriónica negativas, pero que tiene un CA125 positivo. ¿Cuál es la relevancia que le dan a ese marcador específico? Que a veces puede plantear la duda de tumores epiteliales, otro tipo de lesión. Sí, yo creo que es un tema, nunca me ha tocado una situación así, pero yo sé que el CA125 no es extremadamente específico, es muy sugerente, pero yo creo que reuniría toda la información de la imaginológica disponible. Sabemos que ese CA125 me va a asustar más si la lesión quística es un quiste complejo, con increscencias, con septos intralesionales, etc. Ahí probablemente una herramienta que no se ha usado mucho, y por eso lo pongo un poco lo pongo un poco a la mesa, porque es una herramienta imaginológica que no se ha usado mucho, son estos índices, por ejemplo, el índice de Uland, creo que volver a evaluarlo vale la pena. Y otro tema importante, ante la mínima duda que sugiere que revisemos en nuestros centros latinoamericanos, es el uso de la frozen section, de la biopsia contemporánea, se dice en Chile, que eventualmente pueden permitir que uno tome la conducta pertinente. Yo me imagino que ante esa situación, si yo tengo una situación como intermedia, me gustaría eventualmente partir la cirugía de forma lo más oncológica posible y tratar de sacar el tumor de forma íntegra, estudiarlo con biopsia contemporánea de la zona sólida y tomar las decisiones pertinentes. Probablemente, y no tendría susto, de que si la biopsia diferida diera una lesión negativa, hacer un second look en ese paciente, pero trataría de ser conservador si todo me orienta hacia algo benigno. No sé qué opina, doctor Novas. Yo creo que es un concepto muy importante, porque en los números que vos mostraste y la bibliografía en eso es bastante concluyente en pacientes pediátricos, ni hablar si son pacientes premenárquicos, ¿no? Pero también en pacientes adolescentes, la chance de un tumor maligno que sea difícil de rescatar si uno toma una conducta conservadora inicial es realmente muy, muy baja, que serían básicamente los tumores epiteliales malignos, que son realmente muy, muy infrecuentes en la edad pediátrica. Aún en el caso de tener un tumor maligno de células germinales, si uno hace una cirugía conservadora, siempre puede volver y completar la oforectomía y oncológicamente va a ser válido. Y son pacientes que eventualmente, en el peor de los casos, son muy fácilmente rescatables con quimioterapia, como todos los oncólogos en el auditorio lo saben. Así que en general, sin duda que la conducta la balanza se tiene que inclinar siempre hacia la cirugía conservadora. Hay más preguntas. Sergio Villeda pregunta, ¿qué conducta tomás, Bruno, con respecto al seguimiento de los pacientes operados? ¿Cada cuánto realizar ecografía y marcadores de control? Si es necesario en todos los casos, o en qué caso, digamos, se hace un seguimiento más estricto. En general, los pacientes con tumores benignos, que son inmensamente más frecuentes, en Chile permanecen en seguimiento por oncología por larga data. Se hace un control precisamente con ecografía y se sigue por años, pensando que la tasa de recurrencia a larga data no es tan infrecuente, la verdad. Una cosa que yo trato de hacer desde el punto de vista del cirujano
dejando de lado un poco la conducta y el seguimiento que tendrán los oncólogos, yo trato de tener un control imaginológico, ojalá al mes, pero casi siempre trato de que a los 6 meses tener un control imaginológico para ver justamente si, particularmente cuando se hace una cirugía con preservación ovárica, si es que efectivamente existe ovario visualizable o no. Estas pacientes, además de seguimiento por cirugía, tienen seguimiento por ginecología y consejerías pertinentes, y seguimiento por oncología. Entonces, lo que hago yo no es todo el trabajo, también es parte del equipo que va a seguir estas niñas a futuro, que contempla también el ginecólogo. Hay una pregunta que interesante, que ya hablamos de second look. Sí, quizás sí puedes explayarte un poquito más en lo que es Second Look. Pregunta Carolina Percul, para los que no vieron en el chat, si ante una situación de urgencia uno no cumpliera con todos los pasos de estadificación y finalmente la anatomía patológica nos informa una masa maligna, ¿se justifica en ese caso volver a operar para completar la estadificación? Claro, justamente a eso nos referimos con eso del second look, en el fondo. Gran parte de la estadificación solamente, o el mejor rendimiento se va a obtener con una visualización quirúrgica de la cavidad peritoneal. Por lo tanto, esa etapificación que siempre uno la incluye al principio de la cirugía, que eventualmente en un contexto no oncológico no se realizó, tiene una segunda oportunidad de realizarse y etapificar de forma estricta a la paciente. Bien. Inés Oira pregunta si se hace un abordaje laparoscópico, ¿no? Ya sea realizando una oforectomía o una tumorectomía, ¿siempre debe realizarse la extracción en bolsa? Nosotros siempre tratamos, sí, en un contexto oncológico tratamos de extraerlo en bolsa. No sé qué piensa usted, si lo ha hecho. Sí, la recurrencia en el trocar, por lo menos para los tumores de células germinales, es baja, es más frecuente en digerminoma, pero ante la duda de que, sobre todo cuando uno no conoce con certeza la etiología, yo creo que es prudente siempre, es un criterio importante para todo cirujano oncológico manejar la pieza en bolsa. Pregunta Carolina Percul también si el líquido y la inspección son negativos para al hacer la tumorectomía o la oforectomía se rompiera el tumor. En el caso de un tumor maligno, ¿esto cambia el estadio tumoral de la paciente? Sin duda cambia el estadio. En el caso de un tumor benigno, líquido negativo, inspección negativo, tumor benigno en la histología, hay literatura controvertida con respecto al real impacto en su recurrencia. Hay un paper de Journal of Pediatric Surgery que mostró recurrencia, estamos hablando de seguimientos de larga, saltó de 7% o de 8% a como un 12%, y eso no fue estadísticamente significativo en su casuística, pero es controvertido. Hay quienes dicen que aumenta, dicen que no. La verdad es que cuando estamos trabajando con cirugía oncológica, quisiéramos que no tener una rotura, y tratamos de trabajar para ello. Sí, yo creo que es importante, digamos, si uno está manipulando un tumor de gran tamaño, sobre todo si se impresiona que va a ser muy friable o que hay riesgo de ruptura, en esos casos es preferible tomar las medidas para evitarlo, ya sea hacer una incisión de mayor tamaño o de alguna manera lo que mostrabas de sellar, digamos, con cola o con algún tipo de adherente en el sitio del trocar para evitar la caída de líquido hacia la cavidad. Julio Llevenes pregunta, cuando preservas el ovario, si se cierra el tejido remanente con sutura para reconstruir el ovario o se deja abierto. Gracias, doctor Llevenes. Es una pregunta importante. Yo les comentaba que en un par de pacientes, o sea, habitualmente lo que ocurre es que queda una zona cruenta y amplia, abierta. Yo sospecho lo que ocurre ahí, entendiendo la cascada de la coagulación, es que se va a producir un hematoma organizado, no sé si los miofibroblastos, no sé fisiológicamente lo que ocurre, pero es sorprendente cómo el ovario vuelve a reconstituir su anatomía. Ocurre que
eventualmente, para abordar la tumorectomía, eventualmente la chapa de tejido de sano que se conserva puede quedar muy pediculado y colgante, y en ese caso, en 2 pacientes del año, uno de este año y uno del año pasado, optamos por sutura. Se usó sutura intracorpórea con Vicryl 3.0 y quedamos bastante satisfechos. No tengo mucho seguimiento si es que eso entorpeció o no, digamos, la visualización del ovario alargado. Como le digo, son pacientes recién. Los ginecólogos, en las primeras series de tumorectomía ovárica, siempre le ponen puntos porque esto ayuda además a la hemostasia. Entonces, tal vez puede ser una solución, además de esta duda si el ovario puede o no torcerse el remanente antes de cicatrizarse de forma adecuada. Eventualmente uno pasa puntos también para la conservación de la hemostasia. No sé qué opina el doctor Lobo, si tiene experiencia con eso, qué material usa. Sí, digamos, a veces siempre preocupa un poco el tema del sangrado, ¿no? Porque muchas veces el lecho sangrante queda sangrando un poco, y si uno está haciendo una cirugía de preservación de la fertilidad y luego va a quedar un sangrado que eventualmente va a provocar adherencias tubarias, etcétera, en realidad está no siendo una cirugía tan preservadora de la fertilidad. Pero en general, haciendo algún grado de compresión y teniendo paciencia, el lecho quirúrgico con bipolar habitualmente se puede controlar bien, y es raro que uno tenga que suturarlo, porque justamente al suturar el ovario, eso por ahí favorece que se haga hematoma, digamos, y eventualmente exponer al ovario también a una torsión. Hay algunas preguntas más. Victoria, el doctor Servio Rivero levantaba la mano, no sé si podemos abrirle el micrófono para que haga su comentario o su pregunta en voz alta. Sí, claro que sí. Mientras tanto... Servio Rivero, ¿verdad? Correcto. Doctor Servio Perdón, Rivero, perdón, ¿me cirujano escuchan? de Venezuela. Escucha. Ahí te escuchamos perfecto. Hola, doctor. Hola, ¿cómo estás, Bruno? Es interesante el comentario que hiciste en el cuadro agudo anexial, cuando hay una torsión de la misma. Creo que te entendí que podríamos destorcer y inclusive dejarlo de esa manera y venir en un second look nuevamente, o después de la imagenología nueva, ver cómo quedó eso. Me parece muy interesante porque de entrada los cirujanos, vamos a decir que tenemos tiempo trabajando en las cirugías, indudablemente por la paroscopia nosotros ingresamos, y si veíamos un ovario, un quiste de ovario torcido con unas condiciones bastante afectadas, quizás un largo tiempo de evolución, pues parecía que era más fácil como llegar y hacer una sección y ligadura y extracción del quiste torcido, por supuesto. Pero es interesante tu comentario, y por eso quería hablarlo, de que quizás destorcerlo para uno tratar de ser más conservador en función de la vitalidad del mismo, y por lo tanto de la fisiología de la paciente en el futuro, conservarlo. Me llamó la atención ese comentario que hiciste, y me gustaría saber. Porque es duda que vaya a poder tener vitalidad alguna vez. Un edema y una hiperemia tan importantes que es esto insalvable, lo reseco y chao. Es sorprendente ver en la literatura que le puedo compartir cómo, a pesar de una inspección que macroscópicamente parece y negra, un porcentaje significativo de pacientes puede tener en seguimiento folicular ecográfico, se ha demostrado, digamos, preservación de la función ovárica más del 90% de las gónadas. Un tema que es
es bastante aceptado, la verdad es que hace más de 10 años en la literatura, y que tiene algunas nuances, tiene algunos, por ejemplo, de torcer y ver que la lesión es un quiste simple, eventualmente puede hacer, si yo tengo una ecografía que me dice que era un quiste simple, pared simple, un volumen pequeño y qué sé yo, eventualmente hacer una quistectomía ahí va a ser suficiente, y tal vez como tengo una fuerte sospecha que una lesión funcional, eventualmente estamos bien. Pero en el fondo lo que trae esta literatura a colación es que la conservación ovárica favorece a más ovarios de lo que uno cree. Es interesante. Yo no tengo acá no sé si la referencia sale en la Biblia, pero es importante que les comentaba de que una ovarectomía en una niña de 2 años es mucho más nociva que una ovarectomía en una mujer de 35. Entonces yo creo que es un tema de discusión. Lo invito a que también lo revise en conjunto y le puedo compartir un poco la literatura que tengo, que es más valiosa que mi casuística. Gracias, Bruno. Pregunta de Edurne Ormaechea, ¿qué importancia le das a la resonancia como método diagnóstico? Buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros en mi hospital es un hospital público de niños, uno de los 3 de Santiago de Chile. Nosotros no disponemos mucho de resonancia, pero debido a el contexto de lo oncológico, tenemos muchas facilidades en conseguirla y cada vez más la usamos. La resonancia, yo tengo experiencia de haber usado una resonancia solamente en una lesión ovárica tumoral, que se trataba de un quiste complejo de un ovario de una niña postmenárquica de 14 años, que tenía, no sé si fue usted misma la que le comentaba, pero que tenía un quiste complejo, un CA125 de 32, siendo que el límite era 35, y que le agregamos una resonancia magnética, pensando que pudiera tratarse de un epitelial borderline, por ejemplo, o maligno. Esa niña finalmente todos los indicios fueron de que era una lesión benigna, se fue a tumorectomía, resultó ser un cistoadenoma papilar, una histología bastante infrecuente, y es la única caso que tengo de uso de resonancia en estos pacientes, que casi siempre se estudian en mi medio con tomografía, pero sin duda que la resonancia tiene mejor visualización del anexo que la misma tomografía, y permite responder mucho más al tumor, a cómo está el tumor, de lo que es capaz de responder la tomografía. Esa es la experiencia que he tenido. Esa imagen presente ovárica también se ve perfecto en la reso. Pucha, no sé si tengo el caso acá. No sé si vale la pena revisarlo, pero que se ve la crecente ovárica perfecto y la tomografía no lo vería. Entonces, ahí le pedí a Victoria que te habilite el micrófono. Edurne Ormaechea trabaja con nosotros en el hospital italiano. Ella trabaja muy en estrecho contacto con los ginecólogos de adultos también, así que eso ha enriquecido mucho la experiencia del grupo, y ella tiene mucha experiencia en este tipo de patología. ¿Querés contar un poco, Edurne, la experiencia con la resonancia? Hola, ¿cómo Ya estás, está bien. Bruno? ¿Cómo andan hola, todos? Muy mucho buena gusto. charla, me encantó. No, la verdad nosotros tenemos muy buena experiencia con la resonancia en estas pacientes. Pedimos resonancia de pelvis con contraste. Obviamente en las niñas más chiquitas es con anestesia, y eso es lo único a lo mejor que nos dificulta en cuanto a la anestesia. Y lo que nos llamaba la atención es que se piden tomografías y pedimos a veces resonancia, porque la evidencia de la lesión en una resonancia en ginecología, la verdad, se ve totalmente diferente. Entonces, la verdad, nosotros hoy por hoy pedimos resonancia en pacientes con enfermedad ginecológica, ¿no? Ya sea benigna o maligna. La benigna, una ecografía nos da a lo mejor el diagnóstico, pero en lo maligno lo trabajamos con los oncólogos y tenemos un diagnóstico por imágenes, gente que hace solamente ginecología. Entonces, la verdad, hoy la resonancia para nosotros es fundamental para el diagnóstico
prequirúrgico y luego para el seguimiento. Y nos ha ido muy bien. Me imagino que tiene mayor especificidad para evaluar la preservación ovárica. Si yo tuviera una paciente que sospecho de que, por ejemplo, en 2 ecografías seguidas no se visualizó el ovario, eventualmente uno pensaría, tal vez lo que se preservó se perdió. Si yo tuviera la duda, yo creo que le haría una resonancia. En el fondo, reforzando su idea, otro uso que le haría, pensando en la mayor especificidad que tiene para visualizar los ovarios. La resonancia tiene una capacidad de discriminar sobre todo los tejidos blandos de manera mucho más precisa, ya sea el contenido graso, como también tienen un perfil específico los tumores del estroma ovárico, que se ve con características más o menos definidas y específicas en la resonancia. Los especialistas en imágenes que hacen ginecología son capaces a veces de arriesgar o de acercar el diagnóstico mucho mejor. Yo creo que estamos ya bastante pasados de horario. Había otra pregunta que yo la tomaría como la última pregunta. Si querés, obviamente te puedes extender lo que quieras, si te quedó algo más por decir. Preguntaba Sergio Villeda si está indicado aspirar el tumor por vía laparoscópica cuando hay sospecha de malignidad para facilitar el abordaje. Yo no lo intentaría. Yo, si tuviera laparoscopía y no estoy logrando manejar el tumor, yo preferiría convertir a aspirarlo. No sé, esto es opinión, yo no sé si hay alguna estadística fuerte, reciente, que diga que esto no tiene riesgos. Yo en mi experiencia yo trataría de convertir. Es de acuerdo al riesgo que uno quiera asumir. Como decíamos, el riesgo es bajo de una enfermedad oncológica diseminada en la cavidad peritoneal, pero bueno, a veces el riesgo bajo tampoco es aceptable, con lo cual, salvo que uno tome muy prudentemente las precauciones como mostraste con la adherencia del quiste y demás, aún así el riesgo de que se vuelque líquido en la cavidad peritoneal es mayor. Yo creo que vamos a terminar acá. Si querés hacer un comentario final o algún mensaje final para dejar al auditorio, creo que ha sido una excelente charla. Muchas gracias. Yo estoy muy agradecido de la invitación. Es un tema que me apasiona mucho. Creo que es un tema de interés que va a seguir conmigo por muchos años, porque esta experiencia que uno hace ahora, en el principio de la cirugía oncológica en mi caso, tal vez probablemente vamos a cosechar su beneficio a muchos años más. Yo invito a que, a mí me encantaría a nivel latinoamericano, multicéntrico, sería interesantísimo, juntar un grupo importante de pacientes con preservación ovárica para seguir y ver efectivamente cuál es el resultado que tuvo la larga data. Suponemos que todos estos maleficios de la ovarectomía a temprana edad pudieran prevenirse, quisiéramos que se previnieran. Pero no sabemos la verdad. Entonces, creo que una noticia en andamiento me parece muy importante motivarlos, por lo motivado además que estoy yo, en que estas niñas que estoy operando ahora con preservación ovárica, hablando de este tema en particular, quiero ver qué ocurre a larga data y lo invito también a que lo hagan todos aquellos que estén interesados, que nos contactemos. Creo que por eso sí, el valor que tiene una sociedad latinoamericana de este tema, sin duda cosecharemos la verdad de esto en 20 años más, 30 años más. Así que creo Gracias, que Bruno. El capítulo latinoamericano de cirugía oncológica pediátrica tenemos escrito un protocolo de cómo alguien que tenga la inquietud que vos tenés para liderar un estudio multicéntrico pueda proponer un protocolo y reclutar centros de cirujanos, equipos quirúrgicos de todo el continente. Me parece que este es un excelente tema. Surgieron un número importante de preguntas durante la charla, algunas de las cuales no tienen una respuesta clara en la bibliografía, con lo cual a veces no solo hacer grandes estudios de número de pacientes, sino responder preguntas específicas, como por ejemplo, no sé, ¿qué valor tiene el CA125? ¿Cuál es el valor real? Si es un marcador importante desde el punto de vista oncológico o no, y como esas otras preguntas que se podrían responder en nuestro continente con estudios bien diseñados. Así que bueno, muchas gracias a todos, buenas noches, y
y nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias por parte del Consejo Directivo también de SLAU, les agradecemos su presencia. Excelente ponencia, doctor Bruno, excelente moderación, doctor Pablo Lobos. Un abrazo enorme, saludos a todos, que pasen una excelente noche. Gracias. Gracias, Va a muchas quedar gracias. grabado, va a quedar grabado en la página de SLAO. Fantástico, muchas gracias. Chao, chao. Gracias.